oraciones. A veces hemos podido ver personas que, bueno, quizás está dirigiendo la oración y está el otro hablando con sus propias voces y haciendo sus propias oraciones o moviéndose alrededor de la congregación buscando su éxtasis y circunstancias, pero eso no es una oración congregacional. La oración congregacional es: voy a acompañar a aquel que me está dirigiendo en la oración y voy a entender qué es lo que está diciendo para que mi amén tenga consistencia y tenga valor. Por tanto, lo que tú puedas hacer a nivel privado no siempre es adecuado que lo hagamos a nivel público y deberíamos de tener mucho cuidado. Nuestras oraciones, como hemos dicho muchas veces, son quejidos, pero el que tú hagas un quejido a mí me puede asustar en la congregación. Y no puedo entender qué es lo que te está alarmando a ti si no hay nadie que me interprete lo que tú estás sintiendo en ese momento, en esa circunstancia. Por tanto, orar inteligentemente es saber qué estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Es más, orar inteligentemente, como nos dice aquí, con entendimiento, además que con el Espíritu, en un momento como este, cuando estamos ejerciendo los dones para edificar a la Iglesia, qué mejor cosa que poder utilizar el lenguaje bíblico. Y no solamente es que podamos escoger los ejemplos que las Escrituras nos dan de oración, que tenemos muchos ejemplos, cortos y largos. Un ejemplo máximo de oración lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo y podéis ver algunas cortas oraciones o largas oraciones como en Juan capítulo 17 y poder aprender cómo se ora. Cuando oréis, oraréis de esta forma. No está diciendo el Señor Jesús que repitamos el Padre Nuestro no sé cuántas veces y que si lo repetís el Padre Nuestro 3 veces tendréis una bendición especial, como se ve en las redes evangélicas, que nos está diciendo repite esta oración y entonces no son las repeticiones. El Señor no nos está diciendo que repitamos nada, sino que cojamos el sentido, el espíritu, la forma con la cual nuestro Señor Jesucristo está orando. Y por tanto, cuando tú ores por el pan nuestro, por ejemplo, por la bendición personal del Señor, y lo estamos haciendo como iglesia, recuerdes que hay una vinculación a cómo tú estás obrando con tu hermano. Cuando pidas, recuerda si estás perdonando a tus hermanos, etcétera, etcétera. Por tanto, analizar lo que decís y analizarlo a la luz de las Escrituras y siguiendo la luz de las Escrituras es orar inteligentemente. En ningún lugar de la palabra del Señor nos dice que dejes vacío tus pensamientos, tu entendimiento. Por favor, que nadie deje espacio vacío a su inteligencia y a su sentido común. Nosotros no podemos buscar un karma o un espacio hueco en nuestras mentes, sino que seamos de corazón y que seamos de inteligencia y que lo apliquemos en nuestro contexto de iglesia. Por tanto, esta oración con el Espíritu y esta oración con el entendimiento, con el corazón y con la mente debe de ser la oración pública, como nos dice en el versículo 17, para edificar y también nos dice en el versículo 19 para enseñar. Es decir, que la oración, cuando nosotros estamos orando o cuando va dirigida al Señor, a Dios, y lo hacemos de la manera que nos dice la Escritura, en el nombre de Jesús, con fe, intentando ser guiados por el Espíritu, etc. La guía que nos da la palabra de Dios con respecto a nuestras oraciones. Y ponemos toda nuestra emoción en nuestro interior y ponemos todo nuestro pensamiento y nuestra inteligencia, no solamente le estamos hablando a Él, sino que estamos hablando a los demás. Y por tanto, si la oración tiene que tener algo importante, en la oración comunitaria y de iglesia tiene que ser una oración que edifique. Es decir, que nos haga mejores, que nos haga más fuertes, que nos traiga mayor ánimo, que traiga mayor sentido a lo que es el peso del pecado. Si tenemos que hablar del pecado, tenemos que transmitir la urgencia, la gravedad, lo terrible que es el pecado cuando no hay arrepentimiento. Y eso lo tenemos que transmitir con nuestras oraciones. Si tenemos que orar por aquellos que están en pecado o por nuestros propios pecados, por favor, que cuando lo oremos, la iglesia se alarme, porque esto es un tema muy serio.
Pero cuando estamos hablando acerca de la alabanza y de la gloria a nuestro Dios, porque nuestro Dios es muy grande y sale a colación en nuestra oración el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo hagamos con todo el gozo y que tengamos que contagiar en nuestras oraciones a toda la iglesia con ese gozo de la salvación que es en el Señor Jesucristo. Cuando estamos hablando de la esperanza y de las promesas que se nos han hecho, no lo hagamos con una sencillez o simpleza como si estuviéramos pidiendo por algo trivial de nuestras vidas. Lo que estamos poniendo en nuestra plena confianza en las palabras de Dios, de esas bendiciones extraordinarias que nos esperan más adelante, de tal forma que todos salgamos después de esa oración con el anhelo de alcanzar aquellas cosas que han sido prometidas y que hemos creído cuando estábamos trayendo nuestra oración. La oración tiene que edificar a la iglesia y tiene que instruir para que los que aún no han dado su primer paso de una oración pública puedan contagiarse y aprender. La oración pública se tiene que aprender. Uno no nace orando. Una de las cosas más difíciles de la vida cristiana es la oración. No es decir, al Señor que nos bendiga y que nos dé el pan y ya está, hay 4 cositas que podamos pedir antes de comer. La oración pública o la oración general es algo mucho más complicado, más extenso y necesitamos la bendición del Espíritu. Pero eso lo podemos enseñar. Y por tanto nuestros hijos o los jóvenes o los recién convertidos tienen que aprender cómo se hace esto. Así que nuestras oraciones, como nos va a decir en el versículo 19, como los demás asuntos, tienen que instruir y tienen que enseñar a todos los demás. La oración, por tanto, es muy importante y es crucial que la analicemos a la hora de comunicarnos y de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos que decir en segundo lugar del canto? Porque nos dice aquí, oraré con el Espíritu, bien, pero oraré también con el entendimiento, bien. Ahora, también, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Lo mismo que hemos podido decir en este caso de la expresión del don de lenguas, es decir, del don de expresarme, de comunicarme con los que están alrededor con la oración, ahora también lo tengo que aplicar a lo que es el canto en el culto. Y esto igual tendremos que empezar diciendo, no importa cómo cantes. Si alguno quiere alabar al Señor en su casa con música cante hondo y flamenco, pues que lo haga. Y si a alguno le gusta el jazz, que lo haga. Y si, bueno, iba a decir otros estilos de música, a lo mejor no me paso. Si alguien tiene sus propios estilos en casa, de sus propias formas o expresiones, es libre de hacerlo delante del Señor. Pero ¿qué pasa cuando lo estamos haciendo como parte de la iglesia o de la congregación y nuestra reunión? Sabemos, y lo hemos dicho también, que igual que la oración, el canto va dirigido al Señor. Es decir, cuando nosotros levantamos la voz al cántico, estamos dirigiéndonos a Dios. Es verdad que va, como vamos a ver, en el contexto de congregación, pero nuestro cántico es a Él. Él tiene que recibir lo que nosotros estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Principalmente, Él es el receptor de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Pero, de la misma forma, esa alabanza y esa adoración la podemos hacer desde el corazón, desde el interior de cada uno de nosotros, porque es muy íntima y personal. Y puedes quizá venir de tu casa con esa actitud de alabar al Señor y darle gloria, y a lo mejor está en tu mente esa canción. Lo hemos visto algunas veces los jueves. Algunos de vosotros tenéis una canción preferida. Y es muy peligroso cuando el jueves decimos, a ver, escoger una canción. Hay algunos que siempre escogen la misma o la escogen muchas veces. Y claro, a uno le puede hablar mucho esa canción en particular, pero a los demás no nos da tanto esa canción. Queremos otro tipo de canciones, así que hay que un poco repartirnos. Porque lo que a ti te habla mucho, lo que tú puedas sentir en ese momento, no quiere decir que le vaya bien a todas las demás personas que están juntas. Por eso podemos ver que nuestros músicos tienen una variedad de estilos o de formas o de canciones, porque si tenemos 500, 600, no sé cuántos himnos y canciones, pues tendremos que ir recorriendo todos ellos, aun cuando algunos puedan expresar en cierto momento lo que se está diciendo en la congregación.
íntima, sí. Muy personal, sí. Desde el espíritu, sí. Todo eso es parte. Muy bien. Tienes que venir y orar, como hemos dicho, desde el interior. Sí, muy bien. Pero que recuerdes que estás en la iglesia y que tienes que tener en cuenta todos los que están a tu alrededor, que están sentados a tu lado. Y por tanto tiene que ser de comunicación. Fijaros bien cómo Pablo lo expresa en Efesios capítulo 5, versículo 19. Y aun cuando parezca que está hablando en otro contexto, tiene mucho que decirnos también a nosotros ahora. En Efesios capítulo 5, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando entre vosotros con salmos. Bueno, algunos de vosotros cuando salgáis a la calle preguntaréis al hermano ¿y dónde vas a ir y qué vas a comer hoy? Y tú le vas a decir que vas a comer guiso o arroz cantando. No está diciendo que esto sea así. No está diciendo que ahora nos pongamos a cantar en la puerta de la iglesia cada vez que estamos preguntando o diciendo alguna cosa. No es esto. Pero lo que sí nos está enseñando es que la alabanza, los salmos, los himnos y cánticos espirituales tienen un mensaje y nos hablan. Y que cuando nosotros estamos escogiendo una música o unas letras, estamos expresando algo que está comunicando a todos los demás y que puede expresar, como hemos visto ahora en esta mañana, ese sentimiento de estar en paz con Dios o tener al Dios de paz en unas circunstancias difíciles como las que se han compartido. Por tanto, cantar significa que lo que yo estoy diciéndole a Dios lo estoy transmitiendo desde mi interior, pero estoy haciendo que el que está a mi lado lo pueda entender y lo pueda compartir. Cantar en el corazón, como nos ha dicho ahí en Efesios, pero también cantar hablando a todos los demás que están a nuestro alrededor. Lo podemos hacer... Mirar, podemos tener, como tenemos, un buen coro con unos buenos instrumentos que se esfuerzan en gran manera para dirigirnos a cantar. Pero ¿cómo cantas tú? ¿Cómo cantas? ¿Cantas como diciendo a ver si se termina o este es mi espacio de entretenimiento más especial del culto? ¿O estás cantando sabiendo quién es el que tiene que recibir esa alabanza y lo estás haciendo con todo tu sentimiento y tu emoción? Y cómo cantas está expresando cómo tú lo sientes. Es verdad que algunos somos un palo firme que no se mueve a la hora de cantar y que estamos fijos, y en cambio otros levantan la mano, mueven el cuerpo y se dejan llevar por alguna música especial que tienen. Pero en realidad estamos transmitiendo nuestro gozo o ese mensaje en particular en cómo cantamos. Tenemos que cantar con sentimiento, pero tenemos que cantar con inteligencia o con entendimiento también. Es decir, es muy importante qué es lo que yo estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Cuando era joven, ya era creyente, solía tatarear una canción, y no voy a decir qué, y no me preguntéis después qué canción es, pero yo solía tatarear una canción en un lenguaje específico, etcétera. Hasta que alguien me dijo en su momento, ¿tú sabes lo que estás cantando? Y digo, pues no, pero suena bien y tal. Y dice, le estás cantando al Hare Krishna. Y le estás diciendo esto. Y entonces tuvo que cambiar un chip. Muchos de vosotros cantáis canciones en inglés, pero realmente la letra que estáis cantando es inadecuada. ¿Habéis leído la letra de la que ha ganado, de la que ha representado España en Eurovisión? ¿Habéis entrado en la traducción del lenguaje de lo que está diciendo? ¿De lo indigno que es? ¿Lo que está expresando? Y claro, es una música hermosa y es atractiva, pero la letra que nos está comunicando es desagradable, por lo menos en nuestro espíritu cristiano. Cuando nosotros estamos cantando, tenemos que saber qué es lo que estamos cantando. ¿Por qué lo estamos cantando?
¿A quién le estamos cantando? ¿Cómo lo estoy expresando? ¿Cómo se está envolviendo todo mi ser? El lugar de la melodía es muy importante, que nos pueda dirigir. Necesitamos una buena melodía, necesitamos los instrumentos adecuados, etc. Pero lo importante de la alabanza pública es la letra, es lo que estamos comunicando. Es decir, es la voz, el corazón, el sentimiento de las personas. No importa si tenemos muchos instrumentos, si tenemos pocos instrumentos, lo importante es que lo que yo estoy expresando, aun cuando nos esforcemos para que tenga buen ritmo o buena melodía adecuada y actual, tiene que quedar en segundo lugar. Y toda la alabanza tiene que ser empujar a los creyentes a poder expresar fielmente lo que hay en el corazón. Por tanto, lo importante es la letra. Y lo mismo que decíamos de la oración, lo tenemos que decir las canciones. Nuestras letras, la música que cantamos, ya sean himnos o canciones más largos o más cortos, ¿están expresando nuestra doctrina? ¿Están expresando lo que nosotros creemos? ¿Estamos orando cantando con inteligencia? Porque a veces podemos tener una doctrina muy clara en nuestras convicciones personales o como iglesia y luego cantar algunas cosas que están rompiendo toda nuestra línea. Por tanto, tenemos que analizar, y importante son los músicos, tenemos que analizar qué letra estamos cantando y si realmente está fortaleciendo lo que nosotros decimos creer, para que podamos con fuerza expresar lo que estamos sintiendo o lo que realmente nos dicen las Escrituras. Es verdad que tenemos que contextualizar nuestra alabanza y nuestras canciones, que no nos podemos quedar en la antigüedad, aun cuando a algunos nos guste los cánticos gregorianos y demás, pero tenemos que contextualizar en nuestro momento y forma. ¿Pero es fiel a la palabra de Dios? ¿Podemos entenderla y podemos hacer que los demás lo entiendan? Algunos de vosotros podéis entrar en un momento de gozo inmenso cuando cantáis algunas canciones y las tatareáis, pero el que está a vuestro alrededor, ¿qué está sintiendo? ¿Qué está experimentando? ¿Se está contagiando de ello? No queremos, en primer lugar, que salga alguien de aquí en esta mañana diciendo qué música tan atractiva y punto. Lo que queremos es que salgan de este lugar diciendo qué letra más esperanzadora y de mayor ánimo hemos cantado. Le hemos cantado bien, gloria sea al Señor, pero hemos transmitido un mensaje, ya sea de evangelización, ya sea de esperanza y de gozo. A veces, lo hemos visto, tenemos que repetir algunas canciones para enfatizar y para que quede grabado, pero nunca nosotros tendremos que cantar para producir un éxtasis en nosotros, para que todos entremos en trance y olvidemos el lugar donde nos encontramos y empecemos a mirar nuestro propio estómago. Lo que nosotros estamos cantando es alabanza al Señor, para que los demás que se sientan cargados con el peso puedan sentirse aliviados y aquellos que estén gozosos puedan ver que compartimos su gozo juntamente. Por tanto, como nos dice también en los Salmos, en el Salmo 47, cantad con inteligencia. No dejéis vuestras mentes vacías a la hora de cantar. Tenemos que cantar inteligentemente, siguiendo la forma de los salmos y adaptando a nuestro tiempo en el que estamos viviendo. Pablo, por último, nos dice también en ese versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar, estamos hablando, la oración, los cánticos, la expresión mutua de comunión, etc. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. No hace falta que hagamos grandes extensiones, dediquemos mucho espacio, sino que transmitamos con claridad quiénes somos, lo que sentimos, lo que queremos que otros aprendan y se den cuenta. Dejadme que te diga otra frase también por ahí que he leído. Lo que puedas decir con 5 palabras, siguiendo a Pablo,
Lo que puedas decir con 5 palabras, no es necesario que lo digas con 10.000 palabras o con 5.000 palabras. Si podemos decir algo de una manera muy concreta y muy directa a las personas a nuestro alrededor, hagámoslo. Actuemos inteligentemente. No hace falta que dediquemos mucho tiempo y mucho espacio, simplemente que quede grabado con punzón en la mente y el corazón de la gente. Así que, hermanos, creo que es importante para nosotros mismos y para la gente que nos visita y para el mundo exterior en que nos encontramos, que haya de verdad fuerza en nuestra expresión, nuestra comunicación y en nuestra comunión. Que edifiquemos y fortalezcamos a la Iglesia como congregación. Que esto se exprese en nuestro tiempo de oración y en nuestro tiempo de alabanza o de cánticos. No hagamos las cosas de manera vacía, superficial o sin sentido. Y hacerlo con el Espíritu y hacerlo con el entendimiento no solamente agradará a Dios, sino que edificaremos a su pueblo. Que así sea.